Juana la Loca. Aunque solo sea porque ella fue, aún sin intervenir mucho en la decisión, la principal artífice de las nutridas relaciones entre Viena y Madrid, vamos a tratar hoy de uno de esos personajes en los que la falta de noticias ciertas, o mejor, la falta de observadores versados en el tema del que se trataba, crearon una incertidumbre que ha dado pábulo a todo tipo de teorías. Se trata de Juana I de Castilla, la cual ha pasado a la historia con el nombre de Juana la Loca, Johanna die Wahnsinnige, como se la conoce aquí, cuya estatua se puede ver en la Hofkirche de Innsbruck, por haber sido ella la madre, como todos sabemos, del emperador Carlos I del Cognac y V de Alemania. Doña Juana nació en Toledo el 6 de noviembre de 1479 y fue la tercera hija de dos pájaros de cuenta, como fueron los llamados Reyes Católicos. Dos gobernantes en los que la pasión desmedida por el poder se unía a una total falta de escrúpulos. El cóctel perfecto. A las pruebas me remito. Don Fernando el Católico fue el modelo que Maquiavelo utilizó para moldear su príncipe renacentista ideal, y con esto no haría falta decir más. En cuanto a Isabel de Castilla, quizá habría que mencionar solamente la extraña manía de morirse que aquejó a todas las personas que se interponían entre ella y el poder. Primero, su medio hermano, sucesor legal a la corona de Castilla, y después el maestre de la Orden de Calatrava con el que la habían comprometido para casarla, y probablemente quitarla de en medio de las luchas de poder que convulsionaban a la desangrada Castilla de su tiempo. No decimos que ella personalmente se los cargase, pero sí que se murieron muy oportunamente. La única que sobrevivió fue Juana, llamada la Beltraneja, pretendiente como ella al trono de Castilla. Cuando la futura jefa de Colón venció la guerra civil que las enfrentó, la puso fuera de combate encerrándola bajo 7 llaves en un convento portugués. Una joya de muchacha, nuestra Isabel. A favor de estos dos, hay que decir, eso sí, que se rodearon de lo que hoy llamaríamos tecnócratas, que modernizaron e hicieron más eficientes las administraciones de Castilla y de Aragón, lo que se dejaron modernizar los aragoneses, que tampoco fue mucho, y que con mano de hierro pacificaron las partes de la península sobre las que tenían poder a base de demostrar quién llevaba los pantalones, cepillándose cristianos a diestro y siniestro y desmochando las torres de los nobles levantiscos. En resumen, consolidaron su poder avanzando por encima de los cadáveres de sus enemigos, y luego los cronistas aduladores. La historia, que siempre justifica a los vencedores, ayudada por un eficaz aparato de propaganda, hizo el resto. Pero nos estamos saliendo un poco del tema. Decíamos que doña Juana nació en Toledo en noviembre de 1479. Como era la tercera y además chica, sus señores padres la educaron para que se convirtiera en una princesa casadera lo más potable posible. Doña Juana aprendió buenas maneras, a bailar, a llevar una casa, las lenguas romances de la península, así como francés y latín, en inglés de su época. Entre sus preceptores estuvo Beatriz Galindo, la famosa latina del barrio de Madrid, y por supuesto su madre, la reina Isabel, que trató de meterla en la vereda de la religión, cosa a la que doña Juana nunca fue muy inclinada, y que a su madre le escandalizaba sobremanera. Tanto que, por el qué dirán, mandó mantener en secreto la falta de inclinaciones pías de su hija.
Una vez doña Juana alcanzó la edad de merecer, los 17 años, sus padres, como era costumbre en la época, negociaron su matrimonio siguiendo unos criterios tan románticos como los siguientes. Para los reinos peninsulares resultaba de vital importancia mantener a los franceses peligrosos en una posición manejable, así que los reyes católicos aplicaron la famosa ley india del Manum. ¿Quién es mi enemigo? Mi vecino. ¿Quién es mi amigo? El vecino de mi vecino. Los vecinos de sus vecinos franceses eran los Habsburgo, unos centroeuropeos que eran incapaces de encajar las dos mandíbulas, pero que tenían acogotados a los franceses por su frontera norte. Así contado parece cosa de Juego de Tronos, pero es que así funcionaba la vida por entonces. La razón social Reyes Católicos Sociedad Limitada envió, pues, emisarios, los cuales negociaron una doble boda. Los Habsburgo ofrecieron la mano de la infanta Margarita para casarla con el infante Don Juan, el hermano mayor de nuestra heroína, en tanto que se acordó para ella el matrimonio con Felipe, llamado, con mucha mala leche o con mucha ceguera, el Hermoso, hijo de Maximiliano I, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. En agosto de 1496, y desde Laredo, la novia inició el viaje que la llevaría junto a su Felipín. Los reyes católicos decidieron demostrar que no eran unos mindundis y montaron una espectacular flota, la mayor que Castilla había fletado en tiempo de paz. Una carraca genovesa en la que iba la novia, además de otros 19 buques entre naos y carabelas. 3.500 hombres tripulaban los barcos. Después se unieron otros 60 barcos mercantes, cargados con toda la lana que, como se hacía anualmente, Castilla exportaba a Flandes. El largo y azaroso viaje a Flandes acababa de empezar, y como pasaría otras veces a lo largo de la vida de doña Juana, iba a ser de todo menos fácil. ¿Qué pensaría doña Juana mientras navegaba hacia el norte de Europa? Como era normal en la época, la de la infanta era una boda a ciegas. Los novios no se conocían en persona y es probable que la única referencia que tuvieran de la pinta que tenía el otro fueran retratos salidos de los siempre aduladores pinceles de los pintores de la corte. En cualquier caso, la mar no le daría a nuestra infanta mucho tiempo para abismarse en sus pensamientos. A los pocos días de partir de Laredo, la escuadra tuvo que buscar refugio en Portland, y cuando al fin arribó a las costas de Zelanda, el 31 de agosto de 1496, una de las carracas genovesas encalló frente a la localidad holandesa de Middelburg y tuvieron que abandonarla, con tan mala suerte que era el buque que llevaba la mayoría de los objetos personales de la novia. Mientras todas estas cosas sucedían en Flandes, en la corte del archiduque Felipe se estaba desarrollando una feroz batalla por el poder. Francia, mediante un grupo de consejeros a sueldo instalados estratégicamente en el entourage de Felipe el Hermoso, lo que entonces se llamaba un partido, intentaba por todos los medios parar la boda con doña Juana, tratando de convencer al archiduque Felipe para que revocase los acuerdos matrimoniales que había firmado con Maximiliano I, su padre y emperador, para establecer una alianza con Francia. Por cierto, hablando de majaras, entre los Austrias, los matrimonios consanguíneos y el medio desquiciado y ultrarreligioso en el que vivieron la mayoría de los miembros de la familia hizo que algunos no andaran demasiado bien del casco.
Este Maximiliano, por ejemplo, se hacía acompañar a todas partes por su ataúd y mantenía largas conversaciones con él. Y a todo el mundo, claro, le parecía normalísimo, que para eso él era el emperador. Así pues, cuando doña Juana puso, por fin, pie en Flandes, su novio no acudió a recibirla. Hay que pensar la situación de extrema precariedad en la que debió de vivir nuestra paisana durante los 2 meses siguientes. Era una muchacha de 17 años, sin experiencia, que se había cruzado el mundo conocido para ir al encuentro de su futuro marido, el cual andaba todavía deshojando la margarita sin decidirse a casarse con ella o a cambiarla por una francesa. Estaba en una cultura distinta, en medio de una gente de habla extraña, en un país que no tenía nada que ver con la Castilla en la que había nacido. Para nosotros es difícil imaginar un sentimiento así, porque quien más quien menos ha visto en los documentales de la tele la fauna australiana o las estepas de Mongolia. Pero para doña Juana, los Países Bajos, con su lluvia, con sus nublados, con su verde paisaje, debieron de ser como el planeta Marte. El caso es que los consejeros a sueldo de la corona gabacha fracasaron y Felipe el Hermoso accedió, por fin, a pasar por la vicaría, boda que se celebró en octubre de 1496. Después de que los novios se tratasen el mínimo imprescindible para cubrir las mínimas formalidades que incluso una boda de estas características implicaba. Parece ser que, nada más verse, Felipe el Hermoso cayó en las redes de la española. Ya se sabe que no hay mejor manera de cazar a un austriaco que maltratar su idioma lo más posible. Y Juana, educada en la mojigata corte de los Trastámara, mojigata por influencia de la reina Isabel y porque tampoco había dinero para dispendios, quedó pronto prendada de los huesos del archiduque Felipe. El Hermoso, como luego su hijo Carlos, y desgraciadamente para doña Juana, resultó ser un follarín de la pradera. O sea, que lo mismo que se enamoró de la española, se desenamoró de ella. O más bien, dado lo que uno conoce del material centroeuropeo, lo más probable es que la locura de doña Juana se desencadenase por una diferencia cultural. Para doña Juana, como buena española, la monogamia era una cosa indiscutible y el sexo tenía siempre implicaciones emocionales, vinculantes y afectivas. Para Felipe el Hermoso, como para muchos paisanos suyos después de él, el sexo era, principalmente, una gimnasia que hacía feliz. Por otro lado, la corte de Felipe el Hermoso, dominada por los nobles borgoñones, estaba atravesada por un río de oro procedente del tráfico de ricos productos textiles que, desde Flandes, suministraban a toda Europa. En estas condiciones, a Felipe el Hermoso, la rectitud moral de su señora le debió de dar como perezón. Las aventuras continuas de su marido, que se agudizaron con el primer embarazo de la ya archiduquesa Juana, hicieron que la española se consumiese en celos mortales. Doña Juana dio en vigilar incesantemente a su marido. El 24 de noviembre de 1498 nació la primogénita de la familia, Leonor de Austria, que haría un carrerón, primero reina consorte de Portugal y luego reina consorte de Francia. El 24 de febrero de 1500 nació el futuro emperador Carlos, en unas circunstancias algo rocambolescas. Devorada por los celos y con un tripón de aquí te espero, doña Juana había perseguido a su santo hasta Gante, en cuyo palacio se celebraba una fiesta. Cuenta la historia que, en los lavabos de dicho palacio, parió la española al que sería el monarca más poderoso y más gotoso
de su tiempo. Teniendo en cuenta el estado en que estaban las letrinas en aquella época, habla mucho en favor de la fortaleza de la raza nacional que la española no cascase de fiebre puerperal. No fue así, a Dios gracias, y en 1501, en Bruselas, parió a su tercera hija, que llegó a reina de Noruega. Lo flipas. Pero para entonces, la vida de doña Juana había empezado a dar el siguiente giro. Quizá merezca la pena repasar por qué cadena de casualidades doña Juana, que estaba tan torturada en Flandes, sufriendo como una bestia por la cornamenta con la que la coronaba su don Felipe, tuvo que volverse de los Países Bajos y terminó de reina de Castilla. Los dos hijos mayores de este matrimonio de supervivientes, que fueron Isabel y Fernando, se llamaron Juan, que tuvo el título de príncipe de Asturias, e Isabel. Diremos brevemente que el infante don Juan nació en Sevilla en 1478 y que cuando tenía 19 años sus padres acordaron con el emperador Maximiliano de Austria, el que hablaba con su ataúd, casarle con Margarita de Austria en el mismo pack por el que Juana hizo bodas con Felipe el Hermoso. En realidad, el infante don Juan era para Margarita de Austria un premio de consolación. En virtud del Tratado de Arras y, cuando era una niña, a Margarita la habían comprometido con el rey de Francia y había vivido casi una década en Gabacholandia, hasta que el rey francés, Carlos VII, cambió de planes y utilizó el papel del Tratado de Arras para limpiarse el poronpompero. El compromiso de Margarita quedó anulado. La pobre Margarita se quedó compuesta y sin novio, pero en su ayuda llegaron los Reyes Católicos. La boda con Juanito se celebró en Salamanca. El novio tenía 19 años y ya estaba mortalmente enfermo, y la novia, que no era lo que se dice monilla, aunque tampoco tenía el bigotón de su suegra, tenía 17. La felicidad, o así, les duró poco. 6 meses después del enlace, el hijo de los Reyes Católicos cascó de tuberculosis. Margarita estaba embarazada de una niña que murió al poco de nacer. Margarita de Austria, a pesar de que no hubiera tenido ninguna oportunidad en el certamen de Miss Mundo Renacimiento, resultó ser una señora muy juiciosa y una de las políticos más inteligentes de su época. Durante la minoría de edad de su sobrino Carlos, fue ella la que administró los Países Bajos. Entendió perfectamente la idiosincrasia de sus súbditos, no se metió en jardines innecesarios y supo manejarse sin ningún problema en la compleja red de alianzas de la Europa de su época. Murió a los 50, sin hijos. De la otra hija de los Reyes Católicos, Isabel, no se puede decir lo mismo, ni que fuera lista ni que tuviera la cabeza sobre los hombros, se entiende. Sus padres la casaron con Alfonso, el príncipe heredero de Portugal. La novia tenía 20 tacos y el chaval 15. En esta época, en nombre de la razón de Estado, se asaltaban las cunas, que era un gusto. A pesar de lo cual, los novios se enamoraron instantáneamente nada más conocerse. Se casaron en 1490. La felicidad también les duró poco. En 1491, apenas un año después de haber pasado por la vicaría, el chavalín se cayó del caballo. Hoy se hubiera caído de la moto. Es que van como locos. Y la pobre Isabel se quedó viuda prácticamente sin haber catado las mieles del tálamo. Sin duda por el disgusto, Isabel entró en una fase depresiva muy parecida a la que aquejaría a su hermana, Juana, a la muerte de Felipe el Hermoso.
Se cortó el pelo y se vistió de sarga negra, y le anunció a sus padres que, decepcionada del mundo, quería meterse a monja. Sin embargo, los reyes católicos se negaron en redondo y le dijeron lo que les dicen todos los padres a los que les sale un hijo escritor. O sea, eso de, tú esto lo puedes hacer como hobby, eso. Y mientras tanto, te buscas una carrera de funcionario que en la olla grande está lo seguro. O sea, que la piedad estaba bien para salir en los cuadros de perfil y con los ojos en blanco, pero que una infanta de España, en aquel momento de Castilla, se debía a lo que se debía, y a lo que se debía doña Isabel era a casarse con el rey de Portugal. La castellana dijo que vale, pero que con una condición, que se expulsase a los judíos de Portugal, por herejes y, como se decía cuando yo era niño, porque habían crucificado al Señor. La depresión le había dado mística y se conoce que los confesores le habían comido la oreja suficientemente. El rey de Portugal dudó, porque sin duda era un hombre inteligente y se daba cuenta de que expulsando a los judíos expulsaba también a la élite intelectual del país y a los funcionarios más listos. Al final, sin embargo, accedió, y doña Isabel volvió a Portugal a regañadientes para casarse, el 13 de septiembre de 1497, en Valencia de Alcántara. En 1498, Isabel y Fernando invitan a su hija y a su nuevo yerno a unas vacaciones en el monasterio de Guadalupe. La castellana llegó embarazada de 5 meses, y los reyes comprobaron alarmados que seguía tan mal de la azotea como antes, o sea, deprimida, ansiosa y maniática. Llegado su tiempo, Isabel dio a luz un niño que se llamó Miguel de la Paz y que hubiera debido de ser el nuevo rey de Castilla y Portugal. No le dio tiempo, porque murió con 9 meses. Duró más que su madre, la pobre, que falleció nada más dar a luz. Los reyes católicos enviaron mensajeros a Flandes. Juana, hija, vente, que España tiene una nueva princesa de Asturias. Continuará.